Muchas gracias, profesor, por haberme invitado a estas jornadas. Para mí es una oportunidad muy importante para poderme dirigir a ustedes aquí en Madrid. Sé que ha puesto un filtro amarillo en mis diapositivas para darle quizá un toque soleado, el que nos falta en Madrid hoy. Este sería un poco el resumen de mi intervención. Me gustaría hablar por qué la suplementación es importante. Creo que comparado con la evidencia o los datos sobre antioxidantes que el profesor Mazza acaba de presentar de forma tan elegante y tan clara, tenemos, cierta evidencia de la vitamina D, sobre todo de la población más mayor, y me gustaría mostrarles, compartir con ustedes esta evidencia. Les hablaré también de seguridad, el potencial para la sanidad pública y las consideraciones económicas, otras consideraciones y cuestiones económicas. Cuando se debate la vitamina D, algunas de las personas aquí reunidas podrían hacerse una pregunta muy razonable. ¿Cómo puede ser que todas las poblaciones se puedan beneficiar de la vitamina D? La principal fuente de vitamina D es el sol. Sin embargo, no vivimos como vivíamos antes, desnudos, y no estamos expuestos a estas zonas solares. En ciertas zonas solamente a día de hoy exponemos un 5% de nuestra piel a los rayos del sol. Tenemos muy poca producción de vitamina D en toda Europa, incluida en la zona mediterránea, y esto aparece de noviembre a mayo. Hay este periodo en el que la producción de vitamina D decrece en las personas mayores, y por ello son estas personas que tienen mayor riesgos de deficiencia de vitamina D. Hay un estudio que dice que el área mediterránea tiene incluso mayor riesgo de padecer deficiencias de vitamina D en cuanto a su población mayor, porque estas personas mayores no suelen exponerse tanto, no les gusta tanto el sol, suelen estar en casa, encerradas, cuando hay días de mucho sol, de mucha radiación. Y en resumen, quiero decir que el sol no es una fuente fiable de vitamina D, y por supuesto no durante todo el año. ¿Cuáles serían, por tanto, las alternativas? Tenemos alternativas, fuentes alimenticias que contienen vitamina D. Sin embargo, hay muchas cantidades o cantidades altas suelen encontrarse en los pescados más grasos, como por ejemplo salmón, y deberíamos comer 2 porciones de este tipo de pescado para poder llegar a las 800 unidades de vitamina D. Y el entorno, la parte que juega el entorno, indican que no hay suficientes peces en el mar para poder ser una fuente única de vitamina D, y lo que se necesita, por tanto, es una suplementación, un suplemento de esta vitamina. Cuando echamos un vistazo a las cifras a nivel europeo, y tengo que decir que no es muy diferente en Estados Unidos, cuántas personas adultas tienen deficiencia de vitamina D, nos referimos a estas deficiencias a nivel de 13 o menos. Si los medimos en factores de nanogramos, tenemos unos 10 o menos. Luego tenemos un 30% aproximadamente de la población adulta que estaría dentro de ese rango. Y cuando hablamos de osteomalacia en los adultos, tenemos más problemas incluso. Y se están proponiendo una serie de medidas para poder llegar a las cantidades necesarias, como aquí tenemos la gráfica. Un 50% aproximadamente de las personas estarían bajo los niveles necesarios óptimos de vitamina D para tener una salud en los huesos y en los músculos. Vemos que la mayoría tenemos una cantidad alta, un 77% de adultos que estarían
debajo de esas cantidades. Si analizamos las personas, a pacientes que han tenido una fractura de cadera, hombres y mujeres de una edad media de unos 84 años, tenemos unos datos similares, una vez más, entre los datos europeos y los datos que se han obtenido del Instituto de Boston, en Estados Unidos. Tenemos un 60% de estos pacientes que tienen una deficiencia severa y podemos postular, por tanto, que una cantidad significativa del riesgo de sufrir una fractura de cadera vendría de esa deficiencia de vitamina D. En la población de menos de 50 tendríamos un 80% de personas que están por debajo del nivel, y para las personas de menos de 75 años tendríamos un 95% de personas con deficiencias. ¿Cuáles son las evidencias, las pruebas científicas que nos llevan a pensar esto? Cuando hablo de evidencia me refiero a estudios randomizados, controlados, de doble placebo, y se llevan a cabo para prevenciones de fracturas de huesos y de músculos. Y la toma de vitamina D no solamente mejora el hueso, sino que reduce los posibles problemas, y esto hace que sea un compuesto de prevención muy fuerte. Sabemos que solo mejorando los huesos de las personas más mayores no vamos a poder reducir las fracturas, sino que también tenemos que reducir el factor de riesgo primario de causarse esa fractura, que es el riesgo de caídas. Con estos datos obtenidos en 2009 de pruebas doble ciego con metaanálisis, las cifras nos muestran un 18% de reducción de fracturas de cadera, con un 20% de reducción de cualquier fractura no vertebral, en la población más joven, entre 65 y 74 años. Tendríamos un 33% en este caso, y reduciríamos el riesgo de caídas en un 19%. Para la reducción de las fracturas se requería que la dosis recibida fuera de más de 480 unidades de vitamina D por día, y para el tratamiento para prevenir las caídas tendría que estar entre 700 y 800 unidades. Lo que vemos aquí son estas pruebas, se han puesto todas, se han plasmado en este gráfico. Tenemos aquí en los círculos con fracturas no vertebrales, y los triángulos son las caídas. Vemos cómo cae en las cifras en el grupo de tratamiento. Cuando tomamos aquí el rango, no podemos ver mucho beneficio. Lo ven aquí a la izquierda, de prevención de caídas y de fracturas, pero si aumentamos la cantidad entre 100 y 120 tenemos una reducción significativa en este caso de tanto caídas y fracturas. Por tanto, aquí es donde tenemos la evidencia, es en el momento en el que nos encontramos, y sería el motivo para que las personas más mayores podamos reaccionar entre ellas y podamos ayudarles a prevenir caídas y fracturas simplemente aumentando su toma de vitamina D. Y hay varias razones que pueden, y de hecho aplican a adultos más jóvenes. Sabemos que los receptores de vitamina D no solamente tienen una mejor masa muscular y mejores huesos, sino que otros órganos se benefician también. Los datos que tenemos hoy de la salud general parece que muestran que podemos ayudar a prevenir ciertas dolencias y enfermedades como el cáncer. Si nos centramos en la salud cardiovascular, podemos decir que en primer lugar hay una base de mecanismos. Queremos poder estudiar los diferentes casos y qué es lo que pasaría si no utilizamos o si no se puede utilizar vitamina D, y los resultados parece que son muy paralelos a los que vemos en los estudios epidemiológicos a nivel humano.
tendríamos se han hecho pruebas en ratones y vemos cómo esta falta de vitamina D finalmente resulta en la muerte del animal, muere por fallo cardíaco. Y en cuanto a los estudios clínicos, hemos hecho algunos pequeños estudios en seres humanos que muestran que la radiación de los rayos UVA y UVB, equivalentes a 800 unidades de vitamina D, pueden ayudar a reducir la presión sanguínea en unos 6, una cantidad significativa. Este último estudio con cohortes grandes, vemos aquí niveles de 75% de nanomopolito comparado con el 36% asociado con una reducción del potencial de hipertensión en hombres y un riesgo, una reducción de 3 veces del riesgo entre las mujeres. Sin embargo, necesitamos unos estudios grandes, a gran escala, para poder confirmar estos datos, y este sería el siguiente paso a tomar. Y aquí, simplemente para visualizar la estructura de datos sencilla de los estudios epidemiológicos, para que puedan pensar en el nivel óptimo que queremos obtener en cuanto a la vitamina D. Pueden ver los datos de la mortalidad cardiovascular, la hipertensión, incidencia de hipertensión en hombres, en mujeres, y la mortalidad de causas diversas. Y vemos que con todos estos puntos de información, cuanto mayor sea el nivel de vitamina D, mejor son los resultados. Aquí tenemos una área muy similar a lo que veíamos en los estudios en cuanto a la salud de músculos y de huesos. El siguiente punto a discutir sería el de la prevención del cáncer. ¿Qué datos tenemos disponibles hoy en día? Tenemos una prueba, un estudio clínico, tenemos estudios mecanísticos y tenemos datos en conjunto. Estos estudios mecanísticos nos dicen que la vitamina D ayudan al crecimiento de células benignas, y esto proviene de un estudio relativamente pequeño de 1.179 mujeres de más de 55 años. Se les trató durante 4 años con calcio enriquecido con vitamina D, y el estudio mostró una reducción del 60% de cualquier tipo de riesgo de cáncer comparado con el placebo en un plazo de 4 años. En cuanto a los estudios de cohorte, se han asociado una vez más la toma de vitamina D con la reducción del riesgo de cáncer, y los mayores datos se han encontrado en los casos de cáncer colorectal. Sin embargo, una vez más, tenemos que decir que haría falta realizar una prueba a mayor nivel, de mayor envergadura, para confirmar estos datos. Lo que vemos aquí es un metaanálisis de cohortes, de estudios de cohortes de cáncer colorectal, y una vez más vemos que estamos en esta parte beneficiosa, igual que hemos visto con los huesos y con las caídas y los músculos hace un momento. Estos serían datos de el profesor Anucci, quien examinó el cambio del riesgo si podemos aumentar la cantidad de vitamina D, y esto sería más o menos lo que obtendríamos si tenemos unas 1.000 unidades de vitamina D al día. Mostró en este estudio una reducción del riesgo del 17% del cáncer total, una reducción del 29% de la mortalidad total por cáncer, y un 43% de reducción de incidencia del cáncer en los órganos digestivos en aquellos pacientes que tomaban unas
porciones mayores de vitamina D, por encima del 25. Y el último punto que me gustaría examinar aquí con ustedes es las funciones. Tenemos un estudio, también estudios mecanísticos y estudios de cohorte, que todos ellos apuntan a los beneficios de la vitamina D de la modulación del sistema inmunológico para prevenir enfermedades. Mecanísticamente tenemos datos que nos muestran que los receptores que toman vitamina D mejoran muchas células de inmunidad. Los ensayos clínicos en humanos también muestran los cambios positivos o las soluciones positivas. Teníamos personas en estudios de cohorte con asma, con diabetes, etcétera, y estaremos publicando en breve estudios realizados en pacientes con fracturas agudas cuya edad media eran 84 años. Los seguimos durante un año, los tratamos con doble ciego y con vitamina D y documentamos los resultados durante esos 12 meses siguientes a la fractura de caída, y tuvimos una reducción del 39% de recaídas y de readmisiones en hospitales. El 13% fueron readmitidos a cuidados hospitalarios dentro de un año, dentro del año siguiente a la fractura, y en algunos casos vemos una reducción del 60% de fracturas relacionadas con esa primera caída, sobre todo fracturas por una segunda caída, y vimos reducciones, como digo, muy significativas si aumentábamos la dosis de vitamina D comparado con las personas que tienen una dosis, digamos, normal. Pero una vez más, tengo que añadir que debemos probar estos resultados a través de un estudio de mayor envergadura. En cuanto a la seguridad, les mostraré rápidamente estos datos de un análisis de riesgo y beneficio reciente. Lo que pueden ver aquí son estudios de datos de doble ciego randomizados y controlados. Vemos los datos cuando se analizaron los niveles de calcio, y abajo pueden ver los resultados con las diferentes dosis de vitamina D, y los datos superan el 2,5 milímetros por litro, y tenemos un aumento. No se notó, perdón, un aumento de ningún tipo de riesgo si se aumentaba la dosis de vitamina D en pacientes individuales que formaron parte de estos estudios. Por otra parte, con una dosis mayor de vitamina D, y esto fue la dosis mayor que tuvimos durante el estudio, era entre 800 y 1000 unidades al día, sí que vemos una reducción significativa del riesgo. Me gustaría señalar además que si nos exponemos al sol en un día soleado, en bañador, por ejemplo, es decir, exponiendo nuestro cuerpo de forma directa al sol, vamos a proporcionar o producir entre 10 y 14.000 unidades de vitamina D en 20 minutos. Lo que se recomienda es entre 800 y 1000. Pues esto sería un poco una demasía, un problema. Tenemos otros datos de estudios. Si analizamos a aquellos individuos que están expuestos de forma natural al sol, como por ejemplo granjeros, agricultores o personas que se dedican al salvamento marítimo, van a producir mucho más vitamina D, y estamos por encima de los 75. Y en resumen, hablando de los datos de seguridad, podemos decir que los niveles de vitamina D de unos 75 y 110 nanomol por litro proporcionan beneficios óptimos, y vemos los mismos para los datos epidemiológicos de enfermedades cardiovasculares y de cáncer. Y también quiero señalar que, sin embargo,
entre 800 y 1000 unidades de vitamina D por día. Esta es la dosis, repito, que hemos probado en los ensayos controlados, randomizados que hemos hecho. Solamente tenemos un 50%, entre 50 y 55% de la población que está dentro de ese rango óptimo. Debemos, por tanto, en el futuro promover una mayor dosis de vitamina D para poder aprovecharnos de estos beneficios positivos, algo que no tenemos en este momento. El potencial para el público en general, estas son mis dos últimas diapositivas, por cierto. Si hablamos de las evidencias, de las pruebas que tenemos hoy, cuando echamos un vistazo a las fracturas de clavícula, con entre 800 y 1000 unidades, vemos que podemos reducir estas fracturas y tendría un beneficio enorme para la población, y también reduciría la carga enorme de personas de edad que tienen una fractura de cadera. Sabemos que estas fracturas son las más comunes para las personas de más de 75 años, y también sabemos que en los primeros 12 meses después de la fractura de cadera, el 50% van a tener una movilidad funcional reducida que van a sostener durante el resto de su vida. El 30% perderán su independencia de movimiento y les tendrán que ingresar en una residencia. Entre 15 y 25% morirán, y entre un 30 y un 50% van a tener que ser admitidos en cuidados agudos dentro de los 12 meses posteriores a la caída y a la fractura, y el 30% de ellos se fracturarán la cadera una vez más dentro de los 12 meses después de la primera caída. Hay una gran cantidad también de personas mayores, entre un 30% se estima de las personas de más de 65 años que se caen cada año. Estas caídas suponen el 40% de las admisiones en residencias de personas mayores y el 9% de las emergencias sanitarias. Entre 800 y 1000 unidades de vitamina D se podrían reducir estas serias consecuencias en al menos un 20%. Este es mi punto final, las consideraciones económicas. Recientemente, Krang y otros colegas han hecho un estudio muy interesante basándose en los datos epidemiológicos de todas las enfermedades crónicas que se pueden reducir cuando se administra vitamina D a toda la población adulta de Europa, y han estimado básicamente que si damos entre unas 2.000 y 3.000 unidades de vitamina D a estos adultos, se puede reducir el gasto público en unos 187.000 millones de euros al año, mientras que el coste estimado de dar estas dosis de vitamina D sería de solo 10.000 millones de euros al año. También, después de los estudios epidemiológicos, se estima que podría haber muchos beneficios del uso, el incremento del uso de la vitamina D. Y actualmente mis propios colegas y yo estamos trabajando basándonos en datos de estudios para estudiar un poquito mejor el tema de las fracturas y de las caídas. Una vez más, decirles en la última diapositiva que tenemos evidencia suficiente para recomendar una dosis de entre 800 y 1.000 unidades de vitamina D al día para las personas de más de 60 años para prevenir sus caídas y fracturas. Tenemos beneficios adicionales potenciales que debemos demostrar. Y aún así, quiero volver a remarcar una vez más que entre el 50 y el 70% de la población adulta tiene una deficiencia de vitamina D, y las siguientes acciones a nivel de salud pública debemos recomendar, y esto es algo que se puede defender desde aquí, recomendar y defender la recomendación de que todas las personas mayores de más de 60 o 65 años tomen entre 800 y 1.000 unidades de vitamina D.
porque cuando hemos visto, por ejemplo, ahora los datos de caídas, estos datos son de 2008, de los hospitales de Zúrich, sabemos que menos del 10% de ellos habían tomado ningún suplemento de vitamina D, y cuando examinamos su historial de fracturas, el 58% de ellos ya habían tenido una fractura antes incluso de su fractura de cadera. Por lo tanto, debemos actuar a nivel de la población y proporcionar esta vitamina a toda la población adulta y mayor sería un poco la vía por la que queremos ir y la que defienden la mayoría de los doctores, y creo que tenemos, como ha quedado demostrado, muchos beneficios. Muchas gracias por su atención.